En Exitosa presentamos Hablemos Claro. La agenda de ahora, la tarea de ahora en el Perú es enfrentar la pandemia, reactivar la economía y ser capaces de responder al reto que nos ha puesto la historia al frente, porque los que creen en Dios, Dios nos ha regalado esto. O sea, estamos puestos en el centro del universo sin habernoslo propuesto. El mundo necesita cobre. ¿Quién tiene cobre? Nosotros tenemos cobre. Nosotros tenemos lo que el mundo necesita. Nosotros tenemos el principal instrumento para transformar nuestras vidas. Entonces pongámonos, por Dios, a discutir eso. Estamos en el Perú en una situación particularmente compleja y yo he tratado de resumirla infinidad de veces. Es decir, no solamente estamos en una de las peores crisis sanitarias, en la peor crisis sanitaria de nuestra historia y una de las más graves crisis económicas que hemos vivido en nuestra historia republicana, con más del 80% de la población viviendo en la informalidad y con un porcentaje significativo de peruanos que están enfrentando el hambre, porque de eso se tratan las ollas comunes, de resolver el problema del hambre que está afectando a algunos peruanos. Pero paradójicamente, este es un momento extraordinariamente positivo para nosotros, porque lo que tenemos delante es la extraordinaria posibilidad, por la importancia que tiene el cobre y que va a tener en las próximas por lo menos 2 décadas en el mundo industrial. Y el cobre es un producto que nosotros tenemos en grandes cantidades, es decir, que si hacemos lo adecuado, vamos a tener la posibilidad de generar una inmensa cantidad de recursos. Escúchenme bien, como nunca jamás ha ocurrido en la historia del Perú. El presupuesto de la República Peruana se ha multiplicado en los últimos 25 años por más de 3 veces. Ese presupuesto podría multiplicarse por 3 veces más o 4 veces más si hacemos lo adecuado y si actuamos con la inteligencia suficiente para poder explotar esos recursos de una manera adecuada, sin que esto genere conflictos con las comunidades y favoreciéndolas con la explotación del recurso, pero sobre todo utilizando los recursos para construir ese gran país que los peruanos nos merecemos. Y el problema es que estamos embarcados, lamentablemente, en discusiones, en una agenda que marcan nuestros políticos y que poco tienen que ver no solamente con los problemas de los ciudadanos, sino no estamos discutiendo cuál va a ser nuestra estrategia común más allá de nuestras ideologías para aprovechar esta circunstancia extraordinaria que tenemos al frente. Exitosa. Y uno de los temas que resulta perturbador es que hay que cambiar la Constitución o no hay que cambiar la Constitución, y hay gente que está recogiendo firmas para cambiarla y gente que está recogiendo firmas para no cambiarla, hay gente que quiere que la que hay se quede como está y hay gente que quiere una Constitución socialista. Y ninguno de los dos tiene razón. Ninguno de los dos. Yo les voy a dar algunos números que estoy seguro los van a sorprender. Cuando en octubre, o en septiembre en realidad del año... No, fue en octubre, no voy a confirmar la fecha para no ser impreciso. El 31 de octubre de 1993... se celebró en el Perú el referéndum constitucional, luego que el Congreso Constituyente Democrático fue esa institución que se generó para restablecer la democracia después del autogolpe de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y que se le encargó, entre otras cosas, no solo el ejercer la función parlamentaria, sino elaborar una constitución. Se llevó la conclusión de ese documento a un referéndum. ¿Saben cuánta gente votó ustedes en el referéndum? La gente que está hablando a favor y la gente que está en contra. ¿Tienen idea de lo que pasó ese 31 de octubre de 1993? En el Perú había 11.620.820 electores inscritos.
¿Sabes cuántos fueron a votar? El 70%. Es decir, 8.178.742. ¿Saben cuántos votaron a favor? 3.895.763. ¿Saben cuántos votaron en contra? 3.548.334. Y el 9% del electorado, es decir, 734.645, no les importó, votaron en blanco, nulo, cualquier cosa. ¿Saben lo que eso significa? Que nuestra actual Constitución tuvo un respaldo ciudadano en comparación con respecto a los electores inscritos de poco más del 30%, con suerte 33%. Esa es la legitimidad de nuestra actual Constitución, lo cual ya sería motivo suficiente para una discusión, pero el gran debate en realidad es si lo que tenemos como texto constitucional es un instrumento adecuado para enfrentar juntos los retos que tenemos en común para el país que queremos construir, para lo que queremos ser. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? No necesitamos una constitución neoliberal, igualita a la de Chile, porque así sí, eso es una versión corregida y aumentada de la constitución pinochetista, lo que se hizo acá. Pero tampoco necesitamos una constitución socialista. Necesitamos una constitución que reúna las esperanzas, las ilusiones, los derechos y las obligaciones de todos los peruanos más allá de sus ideologías y de sus convicciones. Necesitamos una constitución que no tenga el 33% del respaldo ciudadano, que tenga el 90% del respaldo ciudadano, que no tenga los vacíos increíbles que tiene la actual Constitución, los defectos que tiene. Pero la pregunta es decir, yo estoy convencido de que debería haber en algún momento de la historia del Perú un reencuentro entre los peruanos y que probablemente una asamblea constituyente, una convención o el nombre que les dé la gana de ponerle, debería ser ese espacio, no el espacio para cuchillarnos unos a otros, sino para descubrir juntos aquello que tenemos en común, porque somos peruanos. De eso es de lo que se trata. ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Qué es lo que nos une, no qué es lo que nos divide? ¿Cuáles son las reglas de juego sobre las cuales vamos a permitir que en el Perú hoy habrá un gobierno de izquierda, mañana habrá uno de centro, que es lo que creo que va a ocurrir en el Perú, y luego podrá haber un gobierno de derecha y luego otro de izquierda y no se acaba el mundo? Porque compartimos muchas cosas en común que son más importantes que nuestras diferencias. Ahora, este es el momento para esta discusión. No estamos preparados para esta discusión. Somos un país con un nivel de inmadurez política que debería avergonzarnos. No tenemos la clase política que merecemos los peruanos. No tenemos la clase política que necesitamos. Y hay que hacer un debate sobre todo lo que hay que cambiar en la Constitución. Por supuesto que sí, pero hagámoslo con responsabilidad, con seriedad, que se use el espacio de la Comisión de Constitución del Congreso, no pues para lo que se está usando ahora. O sea, como yo me quiero chifar al presidente y no quiero que el presidente me cierre el Congreso, entonces yo cambio la Constitución con una maniobra, sin tener siquiera los votos necesarios para que sea admitido debate como se ha hecho con el tema de la cuestión de confianza, que por supuesto que hay que cambiar la cuestión de confianza. Hay que cambiar también el bendito artículo ese sobre la incapacidad moral, donde no necesitas tener razón, necesitas tener votos. Si juntas los votos te chifas al presidente en el Perú. Y no necesitas argumentar ninguna razón, no necesitas ser razonable, no necesitas ser nada más que la suma de votos. No puede ser. Exitosa. No puede ser que haya cosas tan elementales como el acceso a la educación y la salud que no reconozcan derechos. Hay una discusión sobre el papel del Estado. Por supuesto, no hay que tenerle miedo a la discusión sobre el papel del Estado si establecemos reglas de juego claras y todo el mundo las cumple. En los países más capitalistas del mundo el Estado tiene un papel, pero discutamos con serenidad y con inteligencia cuál es el que le vamos a asignar nosotros, cuál es el más conveniente. Entonces yo creo
sinceramente que estamos equivocando la agenda y los momentos. ¿Que hay que hacer un debate sobre el tema constitucional? Por supuesto que sí. Pero una vez más, hagámoslo con orden, hagámoslo con responsabilidad y hagámoslo con la conciencia de que lo que estamos buscando no es cómo nos imponemos unos a otros nuestras ideologías, sino cómo encontramos aquello que nos une para construir juntos el mismo país. Pero ahora, la agenda de ahora, la tarea de ahora en el Perú es enfrentar la pandemia, reactivar la economía y ser capaces de responder al reto que nos ha puesto la historia al frente, porque los que creen en Dios, Dios nos ha regalado esto. O sea, estamos puestos en el centro del universo sin habernoslo propuesto. El mundo necesita cobre. ¿Quién tiene cobre? Nosotros tenemos cobre. Nosotros tenemos lo que el mundo necesita. Nosotros tenemos el principal instrumento para transformar nuestras vidas. Entonces pongámonos, por Dios, a discutir eso. Se ha logrado un boom extraordinario con la exportación de productos alimenticios, de frutas, de verduras. ¿Quién lo ha hecho? Lo han hecho los políticos discutiendo cómo hacerlo. Lo único que han hecho los políticos es poner dificultades. Ha sido a puro punche de la iniciativa privada. Y ahora se necesita concertar la iniciativa privada con el Estado para convertir ese boom en 10 veces lo que ha sido hasta ahora, porque es lo que podría hacer y que le puede cambiar la vida a millones de peruanos. Esa es la agenda de hoy. Es la agenda de hoy. Lo dejo ahí. No sé qué he desayunado hoy día. Me he levantado de mal humor. Discúlpenme ustedes. Pero francamente, o sea, levantarse cada día, leer los diarios, escuchar los noticieros, enterarse de lo que están discutiendo los políticos y mirar hacia abajo y ver lo que estamos viviendo los peruanos y lo que están viviendo sobre todo los peruanos de a pie, los que pertenecen a ese mundo donde el 80% está en la informalidad, en un país rico. Porque eso es lo que podríamos hacer. No somos un país rico, podríamos ser un país rico si hacemos las cosas adecuadas. A mí personalmente me resulta irritante. Y si algo puedo hacer hablando de estas cosas, bueno, lo haré todos los días si es necesario. A ver si para algo sirve. Hablemos claro.